Egunon. Muy buenas a todos y a todas. La verdad que es un gusto estar en Iruña otra vez y además hacerlo para poder hablar un poco de vivienda en la coyuntura que estamos en estos momentos, ¿no? Creo que mirando atrás hemos hecho un camino interesante y han ocurrido cosas que no estaba previsto que ocurriesen. Vivimos una crisis en 2008 y vimos que cuando la gente necesitó que el Estado se pusiera del lado de alguien, vio como el Estado se puso del lado de los bancos y no hubo ningún tipo de medida de protección a la población hasta que la población fue capaz de ir imponiéndolo poco a poco. Esta última crisis ha sido diferente, ha sido una crisis en la que se han impulsado las primeras medidas de protección al derecho a la vivienda que son desconocidas en nuestro país, como fueron el despliegue de los escudos sociales. Y en paralelo se ha impulsado la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, que es una cosa bastante anómala, que un derecho esencial para la vida del conjunto de la población que, bueno, pues desde 1978 no hubiera habido ninguna legislación en esta materia, ¿no? Y eso, al mismo tiempo, pues nos está dando unas claves de cómo la vivienda se ha convertido en un elemento central del proceso de acumulación en nuestro país, a costa de las rentas del trabajo, fundamentalmente, y a costa de la inseguridad vital del conjunto de la población. Yo no voy a entrar al detalle de lo que ha supuesto la ley de vivienda, porque creo que se va a explicar mejor a continuación, pero a mí sí me gustaría hacer una reflexión del momento en el que estamos. En primer lugar, con la subida brutal de los alquileres y además plantear la dualidad del mercado de la vivienda entre el alquiler y la compraventa y la enorme crisis que estamos en puertas. Y yo creo que cualquiera que sepa navegar en el buscador del Idealista pues se puede dar cuenta, ¿no? Hace 3 años, si te comprabas una casa y mirabas el simulador de la hipoteca que te saca ya el Idealista, porque te busca la hipoteca y todo, y lo comparabas con el mismo piso en alquiler, pues el alquiler era 200 o 300 euros por encima de lo que pagabas de cuota hipotecaria. Ya no es así. Ya la cuota hipotecaria está a 200 o 300 euros, 150, depende de cuánto tengas para poner antes por encima del alquiler. Es decir, ya se ha dislocado el mercado y se ha dislocado además derivado de una situación gravísima que ha sido la guerra y que ha sido la crisis de la COVID, que ha tenido como consecuencia la subida salvaje de los tipos de interés en el último año. Y yo quería hablar precisamente de eso, ¿no? Es decir, ahora vamos a ir a una situación muy complicada y nos van a hablar mucho de seguridad jurídica. Y como nos van a hablar mucho de seguridad jurídica, creo que nosotros tenemos que armarnos de argumentos. Ya hicimos una propuesta hace no mucho tiempo, pero yo me voy a centrar desde esa propuesta que hicimos amplia de cómo afrontar la crisis hipotecaria en un concepto que suena en latinajo, ¿no? Que se llama rebus sic stantibus. Normalmente, cuando se hablan de los pactos hay que cumplirlos, es pactum sunt servanda. Pero ese concepto, que es los pactos están para cumplirse, tenía un complemento, porque los romanos tampoco eran tontos y saben que hay veces que los contratos no se pueden cumplir y hay que buscar la forma de que se puedan cumplir sin destrozarle la vida a ninguno de los contratantes. Y eso, por eso es pactum sunt servanda rebus sic stantibus, es decir, los pactos deben cumplirse mientras las cosas sean iguales. Cuando las cosas no son iguales porque ha ocurrido una desgracia, una pandemia, una guerra, nos enseñaban en Derecho Civil cuando estábamos en la facultad que en ese caso los contratos deben ser alterados, deben ser intervenidos para garantizar la pervivencia del contrato y la pervivencia de los contratantes, porque en la práctica lo que se está planteando cuando alguien no puede pagar la hipoteca es que se le va a destrozar la vida y no solamente se le va a destrozar la vida a esa familia, sino probablemente a los avalistas. Y ya vimos lo que pasó en la crisis anterior. No es posible seguir planteando volver al precipicio y por eso es importante que pongamos encima de la mesa que hay que intervenir los contratos. Es decir, que la gente tiene que tener derecho a defenderse y que hay posibilidades de hacerlo. Que evidentemente se puede reforzar desde el propio legislativo y que es necesario reforzarlo para que esa cláusula del rebus sic stantibus, esa cláusula que dice que hay que revisar los contratos para hacerlos viables, tenemos que legislar, porque si no legislamos el problema fundamental es que hay unos señores vestidos de negro que tienen por costumbre resolver a favor de las entidades financieras y por eso necesitamos cierta seguridad jurídica, pero quien necesita la seguridad jurídica no son los bancos sino el conjunto de la población para evitar que los abusos que vivimos en la crisis anterior se vuelvan a repetir. Cuando se produce un hecho catastrófico que no era previsible por las partes, eso significa que
para favorecer la seguridad jurídica en el tráfico, que es lo que normalmente nos hablan porque es su propio lenguaje, es necesario que sea viable. ¿Y eso qué significa? Pues es muy fácil de entender. Si yo fui a firmar una hipoteca y resulta que me dieron una letra de 500 euros, nunca nadie podría decir que yo podría prever que se produjera una subida de tipos de interés que yo tuviera que pagar una cuota de 900. Y no solamente es que yo no lo pudiera prever, es que el banco tampoco lo pudo prever, porque si no, no me hubiera dado la hipoteca. No me hubiera dado la hipoteca porque si nosotros hacemos los cálculos y vemos que la cuota supera el 30%, no te dan la hipoteca. Con lo cual, ¿de qué es de lo que estamos hablando? De la necesidad de controlar y de atemperar los contratos de hipoteca, no solamente con los mecanismos de los que nos están hablando, que son alargar y cosas de esas. O sea, hay que ir y hablar abiertamente de la necesidad de establecer quitas sobre los intereses que garanticen la posibilidad de que la gente se quede en su casa y que no sea condenado a una deuda perpetua, ellos y sus familias. Y creo que eso es un debate social que lo vamos a tener que abordar, sí o sí, nos guste o no nos guste. Va a ser imprescindible para poder afrontar los meses duros que vienen. Esta revisión ya va a ser durísima para mucha gente. La gente que tiene revisiones anuales y que revisa en junio, estamos hablando de un drama enorme y que no basta con pensar simplemente en medidas paliativas, sino que tenemos que repensar cuál es el modelo de relaciones jurídicas que hay entre los bancos y la población. Y es necesario que el Estado establezca mecanismos de protección para poder afrontar el futuro con cierta esperanza. No solo por la población, en primer lugar por la población, por supuesto, pero en segundo lugar porque hacerlo de otra manera es un fracaso. La vez anterior vimos como las hipotecas de la gente, después de ejecutarles y dejarles con una deuda perpetua, se vendían a fondos buitre por un 5, por un 15, por un 20% del principal. Echar la cuenta lo que significa que la vendan por un 15, por un 5% del principal. Si esas personas hubieran tenido una quita sobre su propia hipoteca y no hubieran sido vendidos a un fondo buitre, sino que la quita se le hubiera hecho a las personas que estaban viviendo en esas casas, nunca hubieran salido de su domicilio y hoy estarían viviendo allí. Bueno, de lo que se trata es de que aprendamos lo que ocurrió en la crisis anterior, que empecemos a pensar cada vez que nos digan que los contratos no se pueden tocar, tenemos que aprendernos rápidamente los principios básicos del derecho civil para darles con ellos en la cabeza, porque claro, piensan encima que somos imbéciles y que los únicos que son capaces de interpretar el derecho civil son ellos. Y hay que decírselo con mucha claridad. Es decir, si un contrato no se puede cumplir, hay que evaluar y decir si es mejor ejecutarlo o cambiarlo. Y a un banco le va a seguir dando intereses. No se está hablando de que no hay intereses, pero ¿acaso es razonable que una cuota hipotecaria pueda subir por encima del 10% la cuantía cuando los salarios no suben por encima del 10% la cuantía? Es un absurdo. No solamente es injusto, es un absurdo a nivel económico, porque conduce no solamente a las personas que sufren eso a un problema, sino que conducen al fracaso social y conducen a una crisis económica profundísima, porque hay algo que nos ha enseñado esta crisis, que el centro de la actividad económica es la gente, y lo que ha demostrado esta crisis y lo que han demostrado las medidas que ha hecho el Gobierno de coalición durante este tiempo es que es necesario proteger las rentas del trabajo como la medida económica más eficiente. La subida de más del 40% del salario mínimo ha supuesto la medida económica más eficiente de nuestro país en mucho tiempo, porque aumentando la capacidad económica de las clases trabajadoras se dinamiza la economía y se garantiza que todo funcione mejor. Y por eso es también necesario que controlemos el precio de la vivienda, tanto en el marco del alquiler como en el mercado hipotecario, porque eso también son rentas del trabajo. Si están secuestradas las rentas del trabajo por satisfacer una necesidad básica como es la vivienda, nos encontraremos con que el resto de la economía se para. Por eso es importante que digamos de una vez por todas que la economía tiene que estar al servicio de las personas y no al servicio de los especuladores. Muchas gracias. Bueno, y es un placer para mí darle la palabra a Alejandra Jacinto, que es una militante del Movimiento por la Vivienda, una militante de Podemos, que durante todos estos años pues, ha estado aportando tanto en el ámbito del movimiento social como en el ámbito de la institución en defensa de este derecho. Muchas gracias. Gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí y además
Es un placer hacerlo, bueno, pues rodeadas de personas que tenemos, ¿no?, la profunda convicción de defender los derechos sociales, de defender los derechos humanos y de defender en particular el derecho a la vivienda, que es como se llama este acto. Yo creo que la defensa del derecho a la vivienda, pues muchas de las que estamos aquí, veo también muchas caras conocidas, luego la llevamos haciendo y la llevamos demostrando, pues como decía ahora Rafa, ¿no?, desde fuera de las instituciones y también desde dentro de las instituciones. Desde fuera, junto a todos los movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda, la PA, los sindicatos de inquilinas, pero también desde dentro de las instituciones, desde dentro del Gobierno de coalición y desde luego gracias a nuestra ministra y nuestra secretaria general, Ione Belarra, que ha conseguido que en este país, que se dice pronto, se apruebe por primera vez la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, que es algo que lo decimos, ya parece que está incrustado, pero que es algo muy fuerte, ¿no?, que ya han tenido que pasar más de 40 años para que en este país se aprobara por fin una primera ley por el derecho a la vivienda. Una ley que es absolutamente imprescindible para avanzar y para consagrar ese derecho, para poder garantizarlo, para poder protegerlo. Hay algo que siempre hemos dicho, ¿no?, que al final los derechos, si no hay leyes, si no hay instituciones que los desarrollen, que los garanticen, al final son derechos que son papel mojado. Por eso era tan necesario que en este país hubiera una ley de vivienda, para empezar a cambiar el paradigma, para empezar a entender que efectivamente la vivienda es un derecho y empezar a construir, bueno, pues los primeros puntales de la propia construcción de ese derecho. Yo siempre he dicho que el derecho a la vivienda es un derecho que está en construcción permanente. Y si bien pues esa ley de vivienda lo que hace es cambiar ese paradigma, lo que hace es europeizarnos, apostando por un eje que es principal, ¿no?, que es la vivienda en régimen de alquiler a través de la creación de un verdadero parque de vivienda pública que nos asemeje a regiones europeas, también que incluya mecanismos para impedir o dificultar la ejecución de desahucios, de desalojos forzosos sin alternativa habitacional, también para incluir mecanismos como los controles de los precios en el mercado del alquiler. Es una ley que sin duda, bueno, pues los grandes enemigos del derecho a la vivienda, los especuladores profesionales, están encontrando ya cuáles son sus huecos, cuáles son sus vías de agua para intentar sortearla, para intentar saltársela. Las próximas elecciones del 23 de julio, yo creo que lo que nos jugamos precisamente son derechos como el derecho a la vivienda. No nos estamos jugando que si Sánchez o que si Feijóo, sino que nos estamos jugando si precisamente avanzamos y apuntalamos esa ley que ya tenemos y incluimos las mejoras necesarias que hagan que esa ley sea lo más eficaz y lo más efectiva posible. Y eso solamente va a ser posible, desde luego, si nuestro espacio político tiene un gran resultado en las próximas elecciones. Porque las elecciones del 23 van precisamente de eso, van precisamente de garantizar y de apuntalar todos los derechos feministas, de garantizar y de apuntalar todos los derechos sociales y en particular del derecho a la vivienda. Siempre que hablo de derecho a la vivienda, siempre lo digo, el derecho a la vivienda como reflexión más ontológica, ¿no? Al final es un derecho que nos permite y nos da acceso al resto de derechos. Es un derecho que es condición necesaria para poder ejercer todos los demás, desde los derechos políticos más principales, como es el derecho al voto, pero también poder disfrutar de derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la salud o el derecho a la educación. Al final, el derecho a la vivienda es un derecho que… Sí, a algún especulador no le gusta el derecho a la vivienda. Al final el derecho a la vivienda es un derecho que va inherente, ¿no?, que va inherente con el derecho a la propia dignidad de la persona, con la posibilidad de ser. Y yo creo que eso el Partido Popular, por supuesto la patronal inmobiliaria, por supuesto todos los aliados y todos los representantes institucionales que tienen estos poderes económicos, lo saben muy bien, lo saben perfectamente bien, y por eso yo creo que una de las luchas más titánicas que ha habido dentro del Gobierno de coalición ha sido precisamente para doblarle el brazo a esos especuladores y cambiar de forma estructural la propia concepción de este derecho. Y es que la patronal inmobiliaria, sus representantes en las instituciones, el Partido Inmobiliario, el Partido Popular, saben perfectamente que esto va precisamente de no garantizar derechos. Y ellos no quieren que la gente, no quieren que la población, no quieren que el pueblo tenga derecho a la vivienda,
Lo que quieren es que seamos clientes de Kutxabank, que seamos clientes de Blackstone, que seamos clientes de CaixaBank, pero que no tengamos derechos como ciudadanos, como ciudadanía. No quieren que tengamos un estado de bienestar fuerte que nos proteja, y eso evidentemente se hace desde las administraciones públicas. Yo venía para acá, pues voy fatal de tiempo, la verdad, pero ya acabo. Viniendo para acá he querido mirar, digo, a ver cómo están los precios en Idealista, ¿no? en Pamplona, porque en Madrid los conozco bien, pero quería ver los de Pamplona. Idealista, sabéis que está sancionado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia precisamente por alterar y por manipular los precios del mercado. Y los tres primeros anuncios que salen en Idealista es alquiler de ático en la calle José Manuel Baena Martín, 2 habitaciones, 1.200 euros al mes. Alquiler de piso en calle Mutilva Baja, 975 euros al mes. Fianza de 2 meses, vivienda de alquiler por temporadas o periodos de corta duración, no en ningún caso como vivienda habitual. Alquiler de piso en Travesía Ana de Velasco, barrio de la Milagrosa, entiendo, 975 euros al mes. Son precios absolutamente inasumibles, son precios que están muy por encima de la media de los ingresos que tienen las familias, que tienen las personas. Y es relevante, ¿no? Es relevante ese segundo anuncio que dice alquiler de piso no como vivienda habitual, sino solo por temporada. Esto es lo que os decía. La patronal inmobiliaria, las inmobiliarias, los grandes especuladores están ya buscando cuáles son las fórmulas, las formas de poder sortear la ley de vivienda. Y nosotros tenemos ahora, yo creo que el reto de apuntalar la ley, de mejorar la ley, de intentar evitar que haya todas esas vías de escape, todas esas vías de agua para hacer cumplir la ley en todos los territorios, de nuestro país. Y acabo con una reflexión. Yo creo que el problema principal que tenemos a día de hoy, si hablamos de vivienda, desde luego son los precios, ¿no? Es la distancia que hay entre el coste de la vida, los salarios y los precios. Los precios ya sean del alquiler o los precios ya sean de las hipotecas. La vivienda, la inasequibilidad de la vivienda es el principal problema que existe. Y eso lo que produce a las familias, eso lo que produce en nuestro pueblo, eso lo que produce entre nuestra gente es desde luego inseguridad. Inseguridad yo creo que es el principal problema, es la principal consecuencia de esa falta de acceso a la vivienda. Una inseguridad que se traslada en personas que no saben si el casero les va a subir el alquiler el mes que viene o lo va a intentar intentando escaparse de la ley de vivienda. Una inseguridad que significa que muchas familias pues, no saben a cuánto se va a poner su cuota hipotecaria el próximo mes cuando le revisen la cuota en el mes de julio. Inseguridad también para todas esas familias que llevan años y años solicitando viviendas públicas, viviendas sociales y que las administraciones públicas nunca llegan a tiempo. Inseguridad que significa que muchas familias están enfrentando ya al dilema de qué factura dejan de pagar para poder continuar haciendo su vida. Y yo creo que lo que nos toca hacer ahora a nosotros y a nosotras, compañeros y compañeras, es dar seguridad y dar certezas a todas esas personas que están en esa situación. Seguridad y certezas para todas las mayorías sociales, que sepan que se les van a renovar los contratos de los alquileres, que sepan que no van a enfrentar subidas abusivas, que sepan que las cuotas hipotecarias van a dejar de subir o que va a haber mecanismos públicos de intervención del mercado inmobiliario para que esas cuotas no sigan subiendo, porque la seguridad hasta ahora ha existido, pero ha sido una seguridad siempre a favor de los grandes especuladores y el mercado inmobiliario siempre ha estado intervenido, desde las administraciones públicas. El mercado inmobiliario se intervino en el año 2013 por M. Rajoy cuando decidió modificar y acortar la duración de los contratos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El mercado inmobiliario se interviene cada vez que se han permitido operaciones especulativas de ventas de viviendas públicas a fondos de inversión. Pues yo creo que ya era hora de que se interviniera por parte de las administraciones públicas y desde luego de que se siga interviniendo a favor de la gente, a favor de los derechos de nuestro pueblo y desde luego a favor de que el derecho a la vivienda sea un pilar real del estado de bienestar que queremos y que estamos construyendo entre todos y entre todas. Y ahora os dejo con Pilar Garrido, que es una de las personas que precisamente más sabe de derecho a la vivienda y de la necesidad de apuntalar ese derecho dentro del estado de bienestar. Muchas gracias. Bueno,
Buenos días a todos y a todas. Egun on guztioi, oso gustora nago hemen Iruñean, eskerrik asko zuen gonbidagatik. Gainera, etxebizitzaz hitz egiteko oso pozik nago. Vamos a hablar de vivienda, con lo cual estoy en Iruña, y hablar de vivienda con los compañeros y con las compañeras pues es un lujo. A mí en estos pocos minutitos me gustaría intentar echar la mirada atrás para luego echar la mirada hacia adelante, porque hemos recorrido un camino, pero nos queda mucho por recorrer. Yo creo que, y aquí está, ¿no?, el ejemplo, creo que la defensa del derecho a la vivienda es un elemento troncal de esta fuerza política. Creo que en el ADN de Podemos siempre ha estado desde el principio la defensa del derecho a la vivienda, y aquí hay un claro ejemplo de ello. Es más, casi me atrevería a decir que algunas de nosotras, y me pongo como ejemplo, nos acercamos a Podemos de una manera más intensa porque había gente que defendía el derecho a la vivienda. No solo por eso, pero sí fue un elemento principal. El encontrarnos por primera vez en mucho tiempo con una fuerza política que hablaba claro y que ponía la defensa del derecho a la vivienda como una bandera, eso yo creo que fue algo que nos movilizó a mucha gente para decir: esta es la fuerza política donde yo quiero estar. Porque sí es verdad que había fuerzas políticas de izquierda, siempre las ha habido, y han hecho un papel también importante, pero también es verdad que hasta que Podemos no estuvo presente y no empezó a hablar, no se empezó a politizar la problemática de vivienda. Es decir, todas sabíamos que era difícil acceder a una vivienda, que había mucha gente que no podía poner proyectos de vida en marcha porque no podía ni alquilar ni comprar una vivienda, pero era algo en cierta manera asumido. Es decir, especular con una vivienda no estaba mal visto. Que a ti te tocara una vivienda de protección oficial y que luego la vendieras y sacaras una rentabilidad para comprarte otra vivienda era algo que bueno, pues que no se cuestionaba y no se criticaba. Y entonces llegó la crisis del 2008. Llegó la crisis del 2008 y fuimos la fuerza política que explicó de manera clara qué había sucedido, es decir, qué estaba pasando con la crisis del 2008. Dijimos claramente y repetimos que la crisis del 2008 era una estafa. Es decir, que se habían socializado las pérdidas y se habían privatizado los beneficios, que esto era una estafa, que había algunos y algunas, y lo señalábamos, que eran causantes de ese desastre, de ese hundimiento. Porque había habido, cuando digo algunos y algunas, estoy hablando de las entidades financieras, de las promotoras, de las constructoras, que habían hecho una máquina de hacer dinero constante, mientras la ciudadanía, las mayorías sociales, se iban ahogando para pagar esa hipoteca. Es decir, que fue la avaricia desmedida de unos cuantos lo que llevó al desastre del 2008. Y eso había que decirlo claro. Y es más, aquellos que gobernaban en ese momento, el famoso bipartidismo, Partido Popular y el Partido Socialista, miraban para otro lado mientras esto sucedía. Es decir, esto no es un fenómeno natural, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Es decir, de pronto nos levantamos y estalla una burbuja inmobiliaria. Esa burbuja inmobiliaria se ha ido fraguando durante mucho tiempo. Mientras, como digo, los poderes económicos, la banca, el Partido Socialista, el Partido Popular miraban para otro lado. Es decir, el sobreendeudamiento de las familias es culpa de las familias que habían vivido por encima de sus posibilidades, como nos decían. No, es culpa de que había un Banco de España que se ponía de perfil cuando se firmaban hipotecas con cláusulas abusivas, con un sobreendeudamiento que al final, con el estallido de la burbuja, conllevó pues bueno, que miles de familias fueran desahuciadas. Por lo tanto, yo creo que nosotras explicamos de manera clara qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y fuimos acompañando también, ¿no?, sobre todo a esos movimientos sociales, a esas organizaciones que durante todo este tiempo fueron las que defendieron desde las calles el derecho a la vivienda, quienes pusieron sus cuerpos para que no se produjeran desahucios de personas mayores, de familias con niños. Es decir, mientras eso sucedía, nosotros íbamos acompañando, con lo cual yo creo que tenemos un recorrido histórico del que me siento muy orgullosa. Pero estalló la burbuja del 2008 y parece pensar que dices, bueno, aquí el bipartidismo tontos no son, igual se lo piensan y empiezan a decir que esto de la emergencia habitacional no puede seguir y que hay que actuar de otra
manera. No, el siguiente paso fue ponerle la alfombra roja a los fondos buitre, que vinieron aquí, compraron nuestras casas a precio de saldo y expulsaron a los vecinos y a las vecinas. Eso fue lo que hizo el bipartidismo en el 2013. Lo comentaba también Alejandra, reformar la LAU para que los inquilinos todavía estuvieran en una posición de más debilidad. Eso es lo que hicieron los poderes públicos después del estallido de la burbuja inmobiliaria. No aprendieron nada, nada. De hecho, fue la llegada al Congreso de los Diputados de esta fuerza política la que mejoró en la medida de nuestras posibilidades, con toda humildad, y reformando la LAU, volvimos a intentar pues bueno, reparar y proteger un poco más a los inquilinos y a las inquilinas. Y por lo tanto, plantear medidas, se lo comentaba antes a Rafa, la primera ley que llegamos al Congreso y planteó esta fuerza política fue la Ley 25. Nadie se acuerda de ella, pero fue la primera ley de esta fuerza política, una ley que defendía el derecho a la vivienda y el suministro de energía, de luz, es decir, era una ley que respondía al derecho internacional y al derecho humano, ¿no?, que significa el derecho a una vida digna. Bien, y voy acabando. Mirando hacia adelante, hace poquito, como sabéis, ¿no?, se aprobó esa ley de vivienda que cuento el histórico para que veáis también la dificultad, ¿no?, de llegar a aprobar esa ley de vivienda. Esa ley de vivienda es una ley que pone en marcha una hoja de ruta que acaba de empezar. Es el principio de algo, no es el final de algo. Es una ley, es la primera ley estatal que desde el primer párrafo habla del acceso a la vivienda como un derecho y no como un negocio, que pone límite a la especulación, que plantea el control de los alquileres abusivos y que pone deberes, no tantos como nos hubiera gustado, a las administraciones públicas para que creen un parque público de alquiler, que sabemos que es la salida para el acceso a la vivienda a un precio justo. Tenemos esa ley de vivienda ahí, está publicada en el BOE, pero tenemos que seguir empujando para que esa ley se materialice, se apruebe, se desarrolle, mejor dicho, se desarrolle por todos los ayuntamientos, por todas las comunidades autónomas, para que finalmente, ¿no?, podamos decir que el acceso a la vivienda es un verdadero derecho. Yo creo que es un reto bonito, que hemos dado un primer paso, un paso muy importante. Aquí tenemos a la ministra que ha conseguido dar ese primer paso, pero que nos quedan muchos pasos por dar, que no nos vamos a sentar a ver cómo esa ley se convierte en papel mojado, que no, que los que estén allí, estemos donde estemos en las instituciones, estemos en las calles, vamos a defender el derecho a la vivienda y vamos a pelear, ¿no?, porque finalmente las mayorías sociales tengan reconocido y garantizado ese derecho, que es un derecho humano y que por lo tanto creo que ese es el trabajo que nos queda por hacer. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, y ahora paso la palabra a Edurne Eguino, que es la candidata al Senado. Adelante. Egun on guztioi, eskerrik asko etortzegatik. Maite zaituztet, gaur bezalako goiz batean hemen izatea benetan konpromisoa erakusten du eta eskertzen dugu benetan. Bueno, acabamos de pasar unas elecciones el 28 de mayo en las que contigo, Zurekin, en Navarra, hemos presentado un programa dedicado a la vivienda lleno de decenas de medidas muy concretas, muy ambiciosas y que demuestran nuestro compromiso veraz y exigente con las dos nuevas leyes de vivienda que tenemos, la estatal y la foral, que también es bastante reciente. Lo primero que quiero hacer es agradecer a las personas que han elaborado ese programa, porque son personas activistas desde hace muchos años en la defensa de la vivienda y en la defensa de personas y familias muy concretas que han sufrido tantísimo con esas políticas de vivienda que llevamos décadas a nivel estatal tan salvajes y que han hecho sufrir tantísimo, ¿no? O sea que muchísimas gracias por ponernos ahí en primer lugar todas esas medidas. En segundo lugar, tenemos mucha capacidad de poder formar parte del próximo Gobierno de Navarra y somos conscientes de que siempre se pueden hacer más desde el Gobierno que desde la oposición, con lo cual haremos todo lo que esté en nuestra mano para participar ahí y además estamos seguras de que nuestras medidas en defensa de la vivienda, las que vamos a poner en esa mesa de negociación, van a ser frente a PSN y Geroa Bai, que son nuestras socias, las más exigentes
las más valorables y las más comprometidas con ese derecho a la vivienda que queremos defender para todos y todas. Voy a mencionar solo 6 de esas decenas de medidas, pero que nos parece que son fundamentales pues, por concretar y por saber de qué estamos hablando, ¿no? La primera de ellas sería poner dinero. Una ley sin presupuestos, un compromiso del Gobierno de Navarra que no diga que en los próximos 4 años va a construir 1000 viviendas de alquiler social y que no basta con esas, porque tenemos 13.000 personas y familias en lista de espera de alquiler social, con lo cual este programa es para 4 años, pero necesitamos seguir trabajando en este frente 10, 20, 30 años, toda la vida, ¿no? Porque además las amenazas son evidentes. Con lo cual, esa es la primera. Incorporar también con presupuesto todas aquellas viviendas que ahora mismo están en bancos y en fondos de buitre y que puedan incorporarse a ese, que no haya que esperar a construirlas, sino que están ahí, ¿no? En Navarra se estima que estos grandes tenedores de viviendas pueden tener 5.000 viviendas vacías, con lo cual es un reto hacer eso, ¿no? La segunda medida sería, ya se ha mencionado, algo que expresamente permite y capacita a las comunidades autónomas el definir zonas tensionadas de precios abusivos de alquiler, algo que algunos partidos políticos, algunos cercanos, incluso en nuestro entorno, han criticado como que no quitaban competencias, ¿no? Cuando desde aquí sabíamos perfectamente que el Gobierno foral no tenía esa competencia y que ahora la tiene. Con lo cual, urgencia primera es nombrar zonas tensionadas en Navarra. Sabemos que Pamplona es una de ellas claramente. En los últimos 5 años el precio del alquiler ha subido un 42% y las familias y las personas están dedicando 50-60% de sus ingresos mensuales solo a pagar el alquiler, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Con lo cual es una primera medida a la que hay que ponerse a la tarea inmediatamente. No hay que, esperemos no tener que esperar 4 años como el Gobierno anterior a que hagan el censo de vivienda vacía, solamente para empezar por donde empezamos, ¿no? Vale. La tercera medida sería poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos. Fijaros, en la legislatura anterior, el Gobierno del municipio de Pamplona, el progresista, hizo una ordenanza para limitar los pisos turísticos, poniéndolos en los primeros pisos solamente, intentando regular eso y tal. Pero se nos escapó, porque alguno de los partidos progresistas lo apoyó, una medida que a mí me parece súper salvaje y que es de las primeras que hay que quitar, y es que en cada manzana del casco antiguo de Pamplona se puede poner un establecimiento hotelero. Todas conocemos la plaza del Ayuntamiento. Hay ya un hotel, hay un segundo enorme que se está haciendo, que es en las antiguas Unzu, pero hay 5 manzanas alrededor de la plaza, imaginaros. O sea, ¿en manos de quién estamos poniendo las viviendas? ¿En manos de quién estamos poniendo el servicio público, ¿no? Con lo cual, esa norma hay que tirarla para atrás. Es decir, las 2 leyes de vivienda que tenemos, la foral y la estatal, no son el tope, es el tope al que hemos conseguido llegar, pero hay que seguir mejorando y esta legislatura hay que mejorarla también. Por ejemplo, la ley estatal hay que mejorarla en el sentido de los pisos turísticos también, ¿no? Hay que hacer efectiva la prohibición de que los bancos y los fondos buitres puedan desahuciar, eso lo permite la ley foral y habría que añadirla a la ley estatal también, ¿no? Pero una cosa es que la ley lo permita y otra cosa es que lo ejecutemos y que seamos capaces de parar absolutamente todos los desahucios sin que haya una alternativa habitacional para esas personas que tienen que salir de esa vivienda. Aplicar sanciones, la ley lo permite, hay que aplicar sanciones a todas esas viviendas que están en manos de bancos y fondos buitres vacías sin el uso social. Multémosles y hagamos todo lo posible para que los pongan en servicio de la gente que lo necesita. Y la última de las medidas sería, de las 6 que voy a mencionar ahora, mantener, mientras no consigamos tener ese 15% de parque de vivienda de alquiler que tiene la media europea y nosotros estamos bajísimos a ese nivel, no llegamos ya al 2%, las ayudas para que la gente pueda pagar sus alquileres mes a mes. Y nada, creo que me estoy ya llegando al límite, con lo cual, no sé,
el reto que tenemos en las elecciones del 23 de julio lo estamos viendo. O sea, UPN no se corta el pelo en decir que la primera ley que va a derogar, si ganan, es la ley de vivienda. Y la de memoria democrática, increíble. O sea, es que nos estamos jugando muchísimo con estas elecciones. Por lo tanto, animaros a que primero votar y luego iremos a la playa, primero votar y luego ya iremos a disfrutar con lo que sea. Votar, sumar. Gracias. Bueno, paso la palabra a Idoia Villanueva, yo creo que es muy conocida como europarlamentaria de Podemos y nuestra candidata por Navarra al próximo Congreso. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, buenos días, Egunon. Me vais a permitir empezar agradeciendo a todos los que habéis hecho posible este encuentro, a la organización en Navarra. Un saludo especial a nuestra coordinadora de Podemos en Navarra, Begoña Alfaro, a Chechu Rodríguez de Comisiones, que también está aquí, la compañera Sofía de Equo, representantes de Alianza Verde, todos los compañeros de Contigo Surequín, María Eugenia de Izquierda Unida, Rudy veo aquí también de Bacharre, y a muchas caras conocidas y queridas. Muchísimas gracias por estar hoy todos y todas aquí. Y también me vais a permitir que haga un agradecimiento especial a los compañeros y compañeras que hoy me acompañan, que han venido aquí hasta Iruña, compañeros y compañeras que, viéndoles trabajar cada día, viéndoles luchar todos los días, hacen, bueno, pues reafirmarse a una misma de estar militando siempre en el sitio correcto. O sea que muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar hoy aquí con todos nosotros y nosotras. Bueno, decíamos que el derecho a la vivienda lo conocemos bien, ¿no? Está bien plasmadito en nuestra Constitución. Esa Constitución que tanto defienden los constitucionalistas, pero no solo está plasmado en la Constitución, ¿no? También lo tenemos plasmado en la Carta Social Europea desde 1996, donde dice exactamente que promover el acceso a la vivienda tiene que ser en estándares adecuados a la sociedad donde se vive, que es necesario prevenir y reducir la situación de personas sin hogar hasta eliminar esa situación, donde dice que hacer accesible el precio a la vivienda es una obligación de los Estados, pero no solo. Después de la crisis que vivimos en 2008, Europa hace una reflexión y dice que además de avanzar en la integración política es necesario también avanzar en la integración social y se construye lo que se llama el pilar social europeo. Un pilar que de momento está cargado de buenas intenciones y poca financiación, pero un pilar en el que también se dice que el acceso a la vivienda y la protección frente a desahucios son dos de los principales ejes que los incluye. Ahora bien, ¿esto ha hecho que el derecho a la vivienda sea efectivo? Pues todos y todas sabemos perfectamente que no. También sabemos que no es por igual el reto de acceso a la vivienda en todos los lugares de Europa, ¿no? Actualmente, España dedica solo un 1,5% del total de la vivienda a la vivienda pública, mientras los diferentes Estados miembros de nuestro entorno aplican de media un 15% de la vivienda a vivienda pública, llegando hasta un 30% en países como los Países Bajos, ¿no? Y esto, bueno, es debido fundamentalmente a que históricamente nuestro país ha sufrido décadas de políticas del bipartidismo, donde han utilizado la vivienda como un bien de mercado, como un bien de especulación y donde han ignorado esta obligación que tenían para garantizar el derecho a la vivienda a todos y a todas. Bien es conocido los múltiples casos de corrupción de las derechas ligados precisamente al boom inmobiliario y a la corrupción. Es decir, nuestro país ha estado lleno de corruptos, de ladrones, que han hecho que España esté en los peores rankings de acceso a la vivienda como un derecho. Por eso es tan importante esta ley estatal que ha salido adelante, esta ley de vivienda, que lo que trata es precisamente de cambiar ese paradigma, de poner en el centro esa garantía de acceso a la vivienda, impulsando más vivienda pública, pero también interviniendo en aquellos lugares tensionados donde hace falta. En Navarra, comentaba la compañera Edurne, tenemos una ley de vivienda desde 2022 que va en la buena dirección,
que aciertan los pasos que se van dando, pero también estamos viendo como en Navarra la media para poder emanciparse está en 29 años. Y vemos también cómo ahora mismo las listas de espera para poder acceder a una vivienda en la Subinsa está alrededor de 14.000 personas. Por tanto, la Ley Estatal de Vivienda ofrece muchas herramientas para poder hacer efectivo ese acceso a la vivienda, para poder no solo definir esas zonas tensionadas, sino también intervenir el mercado donde sea necesario. Decía Alejandra también algo que a mí me parece esencial, y es que la vivienda es un derecho básico y fundamental, pero es el pilar necesario para construir el resto de derechos. Es un lugar que todos y todas necesitamos, seguro, del que poder buscar un trabajo, desde el que poder volver a una casa a descansar, desde el que poder planificar qué tipo de familia queremos, desde el poder anhelar qué futuro queremos y a qué aspiramos. Por eso también atacan nuestros techos. No lo atacan solo porque es un interés económico, lo atacan también porque están atacando el derecho básico sobre el que construir nuestro futuro, sobre el que construir nuestros anhelos y sobre el que construir el resto de derechos. Y de eso también, decían las compañeras, van estas elecciones el 23 de julio. El 23 de julio tenemos a los que quieren dejar las cosas como están, como el Partido Socialista, que se ha resistido enormemente en sacar esta ley de vivienda estatal adelante, que si no hubiese sido por el trabajo arduo, duro, por la cabezonería de la ministra que tengo aquí a mi izquierda, el Partido Socialista no hubiese accedido a tener hoy encima de la mesa la vivienda estatal que tanto hacía falta. Por tanto, estas elecciones van de aquellos que quieren dejar las cosas como están, de aquellas derechas que quieren volver al escenario, como bien decían, aquí en Navarra UPN ya está diciendo que la primera ley que va a derogar es la ley de vivienda, que quieren volver a proteger a sus amigotes de manera que puedan especular con un derecho que es de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, y con aquellos que pensamos que es necesario seguir profundizando y trabajando para garantizar más derechos, que es necesario seguir protegiendo a aquellos propietarios también que están teniendo problemas para hacer frente con la subida de los intereses, con la subida de las hipotecas y que cada vez conforma un porcentaje mayor respecto a sus ingresos, que creemos que es necesario seguir trabajando para que los jóvenes puedan acceder también a esa vivienda como un derecho. Y yo creo sencillamente que Navarra, que nuestra tierra merece una voz que sea valiente, merece una voz que plante cara a los diferentes intereses, a los lobbies inmobiliarios, a los intereses que fuerzan y que intentan que esos derechos no sean efectivos. Una voz que sea orgullosa de su tierra, de su pluralidad, de su diversidad, de saber que necesitamos llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para construir una dirección de Estado que nos garantice seguir avanzando en derechos. Así que, desde luego, desde Podemos, desde la candidatura de Sumar, yo os puedo decir que vamos a estar totalmente comprometidas en llevarlo a cabo. Y como suele decir nuestra secretaria general, no nos temen por lo que ya hemos conseguido, nos temen por lo que está por venir. Muchísimas gracias. Y ahora no hace falta ninguna presentación, os dejo con nuestra querida ministra de Derechos Sociales, Agenda 2030, una persona de la que se aprende todos los días, una persona que siempre está al frente, que no deja de trabajar arduo y duro y que siempre será ejemplo contra nosotras y Ione Belarra. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, egun on, guztioi, buenos días a todas y todos. Es un placer estar hoy aquí en casa y además con compañeras y compañeros tan queridos que nos acompañan hoy aquí, que han tenido además un papel fundamental en que hoy tengamos la primera ley de vivienda de la democracia, porque llevan décadas trabajando por el derecho a la vivienda, antes en las calles, en la sociedad civil organizada,
y esta última legislatura desde las instituciones acompañándome a mí y al Ministerio de Derechos Sociales en esta dura pelea que hemos dado. Así que quiero pediros un aplauso y un abrazo muy cariñoso para Rafa, para Pilar, para Alejandra, que llevan muchísimo tiempo dejándose la piel cuando era muy difícil hacerlo, poniendo el cuerpo para parar desahucios, madrugando mucho y también trabajando desde las instituciones académicas para que el derecho a la vivienda fuera una realidad en nuestro país. Y también es un placer para mí estar hoy aquí acompañada de las dos personas que van a encabezar nuestra candidatura por Navarra a las elecciones generales, Edurne e Idoia, porque estoy convencida de que son las mejores personas para representar a Navarra y muy especialmente es un placer para mí cederle el testigo a Idoia. Idoia es una compañera que, para quienes no la conocéis, aunque seguramente todos y todas la conocéis, es hija de Noain, es hija de una familia de clase trabajadora que tenía un bar, y yo siempre pienso que Idoia tenía fácil, era, digamos, carne de cañón de los mitómanos de la meritocracia, porque es una persona que sabe muy bien lo que es trabajar y estudiar para sacarse la carrera de Ingeniería Informática. Y antes de estar en Podemos, Idoia ganaba bastante más que lo que le pagamos como representante pública. Yo creo que era fácil para una persona como Idoia creerse que todo lo que había conseguido era gracias a su esfuerzo. Por eso digo que era el sueño de los mitómanos de la meritocracia. Y sin embargo, Idoia es una de las personas que yo conozco, una de las militantes de Podemos, que más es consciente de la importancia que tiene lo público, que sabe que no habría podido llegar hasta donde ha llegado sin la escuela pública, sin un instituto público, y que ha dedicado los últimos años de su vida a dejar a un lado su carrera profesional para dedicarse en cuerpo y alma a recorrerse todos los países del mundo defendiendo los derechos humanos y defendiendo nuestra posición en política exterior, también a defender los derechos de los navarros y de las navarras en el Europarlamento. Ha hecho muchísimo trabajo ahí y para mí, os lo digo de corazón, es una de las personas que más se ha dejado la piel por este proyecto, así que quiero pediros un aplauso y un abrazo muy cariñoso también para ella, porque se lo merece. Y mirad, hoy estamos aquí para hablar de vivienda y yo creo que la ley de vivienda es una buena síntesis, un buen ejemplo de lo que ha sido la legislatura. Porque efectivamente esta ha sido una legislatura muy difícil en la que nosotras y nosotros hemos tenido que empujar muy fuerte para que las medidas se llevaran adelante. Pensad que yo firmé con el Partido Socialista la regulación de los precios del alquiler en el año 2018 y han tenido que pasar casi 5 años. Hemos tenido que condicionar 2 veces los presupuestos generales del Estado a que continuara la tramitación de la ley de vivienda y solo cuando estaba a punto de celebrarse las elecciones autonómicas y municipales es cuando finalmente el Partido Socialista ha desbloqueado la ley de vivienda. Creo que efectivamente la pelea por esta ley revela lo que ha sido la legislatura. Tenemos un Partido Socialista, compañeros y compañeras, que es una fuerza eminentemente conservadora. Y no lo digo en un sentido peyorativo, lo digo en el sentido de que es una fuerza política que tiende a conservar lo que ya existe. Tiende a mantener las cosas como están. Creo que a nadie se le escapa que el Partido Socialista ha formado parte del consenso del pelotazo y del consenso de la especulación en nuestro país durante décadas. A mí no se me olvida el señor Ábalos diciendo que la vivienda sí es un derecho, pero también es un bien de mercado. No se me olvidan las reuniones sistemáticas que ha tenido el presidente del Gobierno con los fondos buitre y no se me olvida que fue una ministra socialista la que dijo en la anterior crisis, como explicaban muy bien Rafa y Pilar, que lo que tocaba hacer era acelerar los desahucios. A mí no se me olvida todo eso. Y no se me olvida que a lo largo de toda la legislatura ha sido enormemente difícil llevar adelante todas las medidas de vivienda. Y sin embargo, gracias a nuestra fuerza, hemos conseguido hacer realidad cosas que parecían imposibles.
Es evidente que nunca habría habido una intervención masiva de los precios del alquiler, como hemos tenido en esta legislatura, si no fuera porque ha estado Unidas Podemos en el Gobierno del Estado. Se han topado los alquileres en una intervención sin precedentes del mercado del alquiler en España, gracias al trabajo que hemos hecho dentro del Gobierno. Igual que todo el mundo decía que era imposible subir el salario mínimo interprofesional y, como decía Rafa, se ha demostrado como la medida más eficaz para beneficiar a la clase trabajadora y también a las mujeres y a los jóvenes, que son colectivos que vivían una situación de precariedad laboral enorme, los que más. También nos decían que era imposible establecer un tope al gas, y el tope al gas que propuso Podemos era la medida y ha sido la medida que más nos ha ayudado a contener la inflación en nuestro país en una situación económica enormemente difícil que nuestra gente está sufriendo todavía. Y también ha pasado con las leyes feministas. ¿Alguien piensa que si no fuera por la presencia de Irene Montero liderando el Ministerio de Igualdad se habría podido llevar adelante una ley histórica como es la Ley Trans y de Derechos LGTBI o el Plan Corresponsables o la Ley Solo sí es sí? Es imposible, sin nuestro empuje, que las cosas se transformen. Y por eso estas elecciones son tan importantes, compañeros y compañeras. Creo que solo hay que ver un poco lo que emiten los grandes medios de comunicación de nuestro país para saber qué es lo que quiere el poder de estas elecciones. Y lo que quiere es la restauración del bipartidismo. De eso van estas elecciones, de restaurar la alternancia bipartidista entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Si escucháis lo que dicen los candidatos del Partido Socialista y del Partido Popular, se ve con muchísima claridad que lo que quieren es debatir entre ellos, que lo que quieren es intercambiar propuestas entre ellos, porque lo que quiere el poder en España es que todo siga igual y que nada cambie. Y por eso precisamente es tan fundamental que nuestra coalición, la coalición de Sumar y Podemos, tenga el mejor resultado posible en estas elecciones, porque somos la única garantía no solo de frenar a las derechas, sino de que siguen adelante las transformaciones políticas que, honestamente, lo sabemos muy bien, no han ido tan rápido como quiere la gente. No han ido tan rápido como le gustaría a la ciudadanía progresista de este país, porque permanentemente hemos tenido que arrastrar a un Partido Socialista que no quiere esas transformaciones. Y esto es fundamental, porque creo que si finalmente consiguen su objetivo y el Partido Popular y el Partido Socialista están fuertes después de las elecciones, lo que va a pasar, compañeros y compañeras, es una película que ya hemos visto, que ya vimos en el 2016, y es que se va a desatar una presión mediática y política salvaje hacia el Partido Socialista para que se abstenga y que gobierne el Partido Popular. Y la única manera de frenar eso, la única manera de garantizar que se mantiene la gobernabilidad progresista y plurinacional que hemos inaugurado en esta legislatura es que nuestra coalición esté muy fuerte. ¿O es que alguien piensa que Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu van a poder participar de la gobernabilidad del Estado si esta fuerza política no está fuerte? Es exactamente así. Necesitamos que este espacio esté lo más fuerte posible, porque, por un lado, solo se frena a estas derechas con más derechos, con transformaciones valientes que movilicen al electorado progresista, que sienta que estamos haciendo aquello para lo que nos votó. Y también, al mismo tiempo, nos permite, y esta fuerza política es la clave para ello, Navarra es, sin ninguna duda, el mejor ejemplo, nunca antes las fuerzas nacionalistas de izquierdas habían participado de la gobernabilidad del Estado hasta que llegó Podemos al gobierno de nuestro país. Y esos son los dos elementos centrales de estas elecciones, y de eso van estas elecciones. Por eso, obtener el mejor resultado posible es absolutamente fundamental. En lo que respecta al derecho a la vivienda, quizás es uno de los ejemplos en los que se ve más claro. ¿Por qué? Porque la vivienda ha sido el gran negocio en nuestro país. Decía el señor Arrés, esta frase que nos gusta tanto a Rafa y a mí, el ministro franquista de Vivienda, que quería que España pasara de ser un país de proletarios a un país de propietarios. Y lo consiguieron. También es cierto que la gente que luchasteis, que lucharon por nuestra democracia y que nos trajeron la democracia peleando en las calles, construyeron una democracia que es bastante mejor que otras democracias.
que, por ejemplo, en la garantía del derecho a la salud y el derecho a la educación, nuestro país sí tiene un sistema sanitario público, un sistema educativo público que es mucho mejor que en otros países. Y eso nos permite tener una sociedad en la cual no se deja a nadie tirado en la puerta de unas urgencias porque no tiene para pagar esa atención. Podemos estar orgullosas de ese país que somos. También podemos estar orgullosas de ser un país en el que nadie, absolutamente nadie, se endeuda de por vida para pagar un máster o la carrera universitaria de sus hijos y de sus hijas. Pero sí somos un país en el que la gente se endeuda de por vida para pagar una hipoteca o para pagar el alquiler. Yo quiero vivir en un país y en una Navarra en el que nuestros hijos y nuestras hijas crecen libres de esa enorme carga, de esa herencia capciosa, en la que dedicas prácticamente toda tu vida a ver si puedes llegar a fin de mes pagando el alquiler o pagando la hipoteca. Y creo que podemos conseguirlo. Creo que si tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, hemos demostrado que peleamos con todo, compañeros y compañeras, con absolutamente todas nuestras fuerzas para poder hacerlo posible. Pero para eso necesitamos muchos votos en estas elecciones. Y quiero terminar con una última reflexión, que es que en realidad este modelo de especulación que explicaban Rafa y Pilar muy bien, es el mercado del alquiler particularmente, es un mercado que a lo que más contribuye en nuestro país es a generar desigualdad, a generar una enorme desigualdad entre quienes pagan un alquiler, que pensemos un momento, ¿quiénes son las personas que pagan un alquiler? Son las personas más jóvenes, las familias trabajadoras más precarias que no pueden juntar el dinero suficiente para pagar la entrada de una hipoteca. Son muchas madres que crían solas, que tienen unos índices de pobreza terribles. Y son también, el otro día visitaba la residencia del Vergel, muchas personas mayores que a lo mejor no tienen la red familiar que tienen otras personas mayores y que se ven obligadas, como veíamos allí en el programa de desinstitucionalización que estamos impulsando desde el Ministerio, que tienen que irse a una residencia porque no pueden pagarse una vivienda en la que vivir ellos solos o ellas solas. Muchas personas divorciadas o viudas. Creo que precisamente el alquiler lo que hace es ser una fábrica de desigualdad, una bomba de extraer recursos de las clases trabajadoras, de la gente más precaria, hacia las clases más pudientes de nuestra sociedad. Los rentistas. Es que qué bien puesto tienen el nombre, compañeros y compañeras, porque viven literalmente de las rentas, viven de no hacer nada más que cobrarle una renta altísima a la clase más humilde de nuestras sociedades. Y eso no puede ser, eso tiene que cambiar y está empezando a cambiar. Y termino ya con esto, pero para que cambie no solo basta con tener una ley de vivienda ambiciosa, esto me lo explicaba siempre muy bien Pilar. Euskadi tiene desde hace muchos años una ley de vivienda bastante ambiciosa, también la tiene Navarra, pero para que realmente cambie la política de vivienda hace falta gente valiente y gente que se crea el derecho a la vivienda y que esté dispuesta a enfrentarse a los especuladores, que tenga las manos libres de compromisos con los fondos buitre y con los bancos, como este espacio político que no le debe ni un euro a los bancos, para que las cosas realmente cambien. Necesitamos que sea Begoña la que encabece esas políticas de vivienda para que las cosas cambien de verdad, porque si no las leyes se convierten en papel mojado. Lo sabemos muy bien en Navarra y en Euskadi. Necesitamos gente que se crea esa ley y que la lleve a la práctica. Y de eso van estas elecciones, de eso han ido las elecciones autonómicas y municipales, y aprovecho para felicitar, porque veo varias personas por aquí, a las personas que habéis sido elegidas, no solo en el Parlamento de Navarra, y que estoy convencida se van a traducir en un gobierno progresista aquí en Navarra, sino también a las concejalas y concejales que habéis sido elegidos, porque vosotras sois la clave. Vosotras sois la clave de que el derecho a la vivienda se haga realidad. Y por eso, y termino ya, creo que es tan importante que lo demos todo en estas elecciones y que vayamos a hacer el máximo esfuerzo posible para que el próximo resultado del 23 de julio, sé muy bien que son unas elecciones muy difíciles, que estamos además muy cansadas de una campaña electoral autonómica y municipal en la que lo hemos dado absolutamente todo,
pero necesitamos hacer un esfuerzo porque lo que nos estamos jugando, y es literal, nos va la vida en ello, lo que nos estamos jugando es que después del 23 de julio haya una coalición del Partido Popular con Vox o una coalición del Partido Socialista con Sumar y con Podemos en el Gobierno. Y para eso os necesitamos a todos y a todas. Necesitamos que hagáis campaña, necesitamos que hagáis un esfuerzo. Si hay mucha gente que se va a ir, tenéis que recordarle a todo el mundo que se puede votar por correo hasta el próximo 20 de julio, hasta el 13 de julio solicitarlo y hasta el 20 de julio llevar el voto a vuestra oficina de correos. Sé que parece un poco publicidad, pero es publicidad. Esto es muy importante y os necesitamos a todos y todas con el boca a boca, haciendo un esfuerzo y dándolo todo. Así que muchísimas gracias, un placer estar aquí. Eskerrik asko a todos y todas por no estar en la piscina. Nos vemos muy pronto. Gracias.